Bien, hoy nos encontramos nuevamente en el programa Comentarios Espirituales de la ONG Católica Sin Componenda. Jesús en todos los espacios y en todas las conversaciones. Vamos a tener un invitado muy especial al cual lo van a conocer ustedes que ingresan a nuestra Facebook y web de la ONG, porque por primera vez lo vamos a entrevistar, pero él es muy conocido internacionalmente incluso. Pero hoy es necesario también establecer algunos aspectos de reflexión, porque nos encontramos ante un avance de la tecnología que en toda parte nos han metido hasta en las narices en toda nuestra vida humana, y pareciera que el hombre ya ha perdido su capacidad de pensar, su capacidad de sentir, ya no reflexiona, todo lo quiere tener express, entretenido, ya no piensa, ya no siente, y eso nos está descubriendo más bien que estamos engendrando un tipo de hombre individualista, egoísta y solo interesado en sus disfrute y satisfacciones personales. Todo esto lo estamos viviendo y hay una indiferencia tremenda a nivel mundial a los principios valores, principios morales. También estamos nosotros sufriendo a nivel global lo que es el pensamiento único, en la cual reduce todo compromiso cristiano a elementos exclusivamente técnicos, vaciando al ser humano de su dignidad y de la dignidad de los pueblos, porque hay dignidad humana personal y hay dignidad de los pueblos. Entonces, dentro de ese escenario, nosotros vamos a tratar, a través de nuestro invitado especial, a ir como laicos comprometidos por esos caminos del desierto poco conocido y que viene a ser la riqueza de la iglesia, viene a ser los tesoros de la iglesia, y como por ejemplo el compendio de la doctrina social de la iglesia con el catecismo. Estas son las riquezas y los tesoros de nuestra iglesia, están, como dice, enterrados. Y para eso nuestro invitado nos va a dar una explicación y una enseñanza de lo que es importante, porque nosotros tenemos que ingresar a este campo de la vida social. No somos seres humanos aislados, vivimos en la vida social, vivimos a través de normas, reglamentos, y estamos sometidos a un marco jurídico constitucional que es nuestra soberanía, que no desprecia en nada, ni se aleja ni abandona de lo que son los principios cristianos. Están establecidos en nuestra Constitución y nosotros vamos a dar paso a un conocimiento integral. Y para reflexionar y conocer sobre todo este tesoro escondido, nosotros hemos invitado a un conocedor de la fe y la razón. Él es peruano, católico, filósofo, un tomista como muy pocos los he escuchado. Y desde nuestra óptica está cumpliendo una misión muy especial para estos tiempos. No solo está enseñando y dando todo lo que tiene y que ha recibido por gracia del Señor, sino que está salvando almas. ¿Qué clase de almas está salvando? Los extraviados, aquellos que se pierden en el ateísmo, aquellos que no han tenido una formación, como se dice, de la otra mejilla, la otra cara, la de la luz. Y hoy lo vamos a escuchar, como también salva almas de aquellos idólatras, de la idolatría al dinero. Mucha gente está en estos tiempos más pensando en ganancias, beneficios económicos, y se olvida
que como ser integral hay otros elementos tan indispensables que todo cristiano católico debe tener. Y por último, reafirma nuestra fe, reafirma nuestro compromiso como laico cristiano. Eso lo vamos a ver. Y desde ya, bienvenido Dante a nuestro humilde programa Comentarios Espirituales de la ONG Católica Sin Componentes. Muchísimas gracias por la invitación y quiero felicitarlos mucho por el compromiso que tienen de construir a todo nivel una sociedad conforme a Cristo, sin entrar en medias tintas con respecto a las tendencias anticristianas. Muy bien. Dante, quisiéramos antes hacer una serie de definiciones para que el público, la gente que nos sigue, pueda entender. Quizás un poco difícil para muchos, pero vamos a dar ese preliminar. Y yo quisiera más bien que tú nos expliques por qué la fe y la razón van unidos. Ya nosotros sabemos que la fe entra por el corazón, porque también es pensante, también tiene neuronas, también tiene poder de decisión y se vincula con el cerebro, con la mente, con el pensamiento, y ambos nos están diciendo que una fe nos conduce a una razón recta y correcta. Entonces, tú has dado muestra de todo esto a través de diferentes conferencias y quisiéramos que nos explique un poco cómo entiendes tú la fe de un laico comprometido católico. Bien. Se puede hablar ampliamente sobre la fe, pero por hacer unos apuntes concretos de lo esencial. En la visión católica, la fe es un don de Dios. Es un don de Dios, pero lo asumimos de modo tal que es el asentimiento del intelecto movido por la voluntad hacia la verdad revelada. Lo explico más sencillo. Nosotros tenemos una verdad que Dios nos propone para ser creída. Entonces la fe es cuando nuestro intelecto, nuestra mente, nuestra razón asiente a esa verdad, es decir, le dice que sí a esa verdad, la incorpora, la asume, la hace suya. La razón es necesaria para la fe en ese sentido. San Agustín hacía notar, por ejemplo, que solo los seres racionales tienen fe. Entonces ahí desde ya tenemos una asociación, o sea, las piedras, las plantas, los animales no tienen fe, es algo propio del ser racional. Entonces el ser humano con su razón asiente a la verdad que Dios le propone para ser creída. Y esa verdad funciona como una luz, ilumina la razón del hombre. Y desde esa perspectiva, cuando la razón está sola, sin la fe, por causa de la caída del hombre en el pecado, de la herida en su naturaleza que deja el pecado original, la sola razón humana dejada a sí misma en esas circunstancias puede caer en errores y en la práctica muchas veces lo va a hacer, especialmente en cuestiones fundamentales. Y por tanto requiere de la luz de la fe. Asimismo, y con esto cierro ese punto, es un asentimiento de la razón pero movido por la voluntad. Ahí está el factor del corazón de la fe, la disposición de la persona. Es una disposición que tiene que surgir de lo profundo de la persona, una disposición libre. La gracia de Dios nos mueve a ello, ciertamente, pero la persona misma, con todo y su libre albedrío, está implicada en ese movimiento. Otra de las definiciones, para ir entrando después al fondo del asunto, es sobre la persona humana. Aquí nuestra Constitución reconoce que es sobre todo en su artículo primero, ¿no? La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y seguidamente en su artículo siguiente, artículo 2, inciso 1, hay algo muy fundamental al cual nosotros consideramos que es la síntesis de lo que es el ser biopsicosocial espiritual.
Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar. O sea, proyecto y bienestar. Y cuando hablamos de bienestar, a veces no hay profundidad en una interpretación jurídica, se refiere a lo material y a lo espiritual, y también a lo individual y a lo que abarca la dignidad de un pueblo. Y nosotros, como estamos dentro de este pueblo católico laico, ¿tú cómo considerarías desde la perspectiva, si quieres, de Santo Tomás de Aquino, cómo consideras la persona humana? La persona humana, en la perspectiva tomista, es una unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual. Entonces, lo que nosotros tenemos es que se afirma la realidad y dignidad de la corporeidad humana. En la visión cristiana esto no se desprecia, el cuerpo, más bien se nos dice en el Evangelio según San Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces está ese elemento, ¿no?, de la corporeidad, pero también la parte espiritual. Y cuando hablamos de unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual, uno dirá, ¿pero por qué dice alma espiritual? Lo que sucede es que en la visión tomista existen 3 tipos o niveles de alma. El alma vegetativa, que es propia de los vegetales, entendiendo alma ánima como principio de vida. El alma sensitiva, que se reduce simplemente a lo sensible, al sentir, a lo que se puede ver, tocar directa o potencialmente, que sería la propia de los animales. Y en el caso del ser humano tiene el alma racional o espiritual, que tiene las potencias de intelecto y voluntad. Es decir, nosotros podemos querer libremente cosas o podemos pensar sobre las cosas a un nivel más a fondo, filosófico, abstracto, existencial. No se reduce a lo meramente sensible. Entonces hay en el ser humano, por el espíritu, algo que lo pone por encima de la mera materialidad y que constituye lo distintivo de la dignidad humana. De ahí que tengamos mayor dignidad, pues, que una piedra, que un gato, que un perro, etc. Bien, y ya para entrar finalmente al fondo del asunto, ¿cómo defines la economía? Antes de hablar de la economía de la doctrina social de la Iglesia, ¿cómo defines generalmente la economía para todo ser humano? La economía es la estructura social de interacción en la cual se dan los procesos de producción, intercambio y consumo de bienes. Estamos hablando, por tanto, del contexto de bienes materiales y lo relativo a los bienes materiales. Pero hay que entender que todo acto humano, y en la economía siempre vamos a tener actos humanos, incluso respecto a lo material, tiene una dimensión espiritual y tiene también una dimensión moral. Todo acto económico, siendo un acto humano, que implica a la persona humana, que tiene dimensión moral, es por tanto también un acto con una dimensión moral. No digo que la economía se reduzca a la moral o que baste el mero juicio moral para resolver la economía, pero lo que sí digo es que toda situación económica tiene una dimensión moral que no se debe soslayar. En otras palabras, todo acto económico tiene un juicio moral. Uh-huh. Es pasible juicio moral, así es. Claro. Y ahora sí, entramos al tema. ¿Por qué un cristiano católico debe interesarse por lo político, lo social y lo económico? Un cristiano católico debe interesarse por estas dimensiones, en primera instancia, por el llamado de la caridad. Es decir, el valor fundamental en la fe cristiana es el amor. Y el amor implica comprometernos con el bien de los demás. Y en una sociedad en donde hay necesidades materiales y la economía, refiriéndose a la cuestión de la gestión de los bienes materiales, va a implicar que por las exigencias de la caridad, por las exigencias morales y espirituales propias de la fe cristiana, tengamos también que comprometernos con constituir sociedades según Cristo, con poner la luz de Cristo en toda dimensión.
Cristo en Mateo 5:14 dijo, ustedes son la luz del mundo. Dijo, una luz no se esconde, sino que se la pone en lo alto para que ilumine a todos. Entonces, Jesús no dijo, miren, esta luz que yo les estoy dando para que la hagan brillar, nomás háganla brillar dentro de los templos, dentro de las capillas, nomás háganla brillar dentro de sus grupos de oración, ¿no? Jesús nos dijo que somos luz del mundo. En consecuencia, toda realidad humana debe ser iluminada por la luz de Cristo, la luz de la fe. En consecuencia, el católico debe, por tanto, interesarse en estos aspectos, ¿no? De lo político, social y económico. Asimismo, tenemos que la doctrina social de la Iglesia, que es el corpus magisterial, referido a estos asuntos de lo político, lo social, económico, el juicio de la Iglesia sobre estos asuntos, los lineamientos que nos da la Iglesia sobre estos asuntos, es parte integrante de la fe católica. Un católico que simplemente se quede en devociones personales, pero no vea la dimensión social que necesariamente debe tener como compromiso, es como que le falte una pata, ¿no? Una pata a la mesa en la cual debería estar. Al respecto, dice San Juan Pablo II en la encíclica Labores Exercens de 1981, numeral 3, cito, la doctrina social de la Iglesia tiene su fuente en la Sagrada Escritura, comenzando por el libro de Génesis y en particular en el Evangelio y en los escritos apostólicos. Esa doctrina perteneció desde el principio a la enseñanza de la Iglesia misma, a su concepción del hombre y de la vida social, y especialmente a la moral social elaborada según las necesidades de las distintas épocas. Este patrimonio tradicional ha sido después heredado y desarrollado por las enseñanzas de los pontífices sobre la moderna cuestión social, empezando por la encíclica Rerum Novarum. Entonces, acá hay que precisar algo importante. Muchos piensan que la doctrina social de la Iglesia recién inicia con la encíclica Rerum Novarum. Lo que podemos decir es que los pronunciamientos más estructurados, sistemáticos, explícitos de doctrina social de la Iglesia, sí, iniciarían con esa encíclica. Pero lo que está señalando Juan Pablo II es que la doctrina social de la Iglesia viene desde los inicios mismos del cristianismo. Fluye desde la Escritura y fluye desde la Iglesia primitiva y se va desarrollando. En consecuencia, la doctrina social de la Iglesia no es una parte opcional para la fe del católico. No es que un católico diga, bueno, yo tal vez creo o no creo en lo que dice la doctrina social de la Iglesia. No, es parte integrante de la fe católica, parte irrenunciable. Además, si nosotros contemplamos lo que es verdaderamente la opción por los pobres, eso está recogido en toda la Escritura, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Lo cual significa que los patrísticos ya han tocado estos temas, pero no se ha seguido. ¿Qué ha habido después? Profetas que justamente criticaban las injusticias que ocurrían en los pueblos, en la sociedad. De manera personal también. Ahí tenemos, por ejemplo, Amós. Amós es un profeta de la justicia. Oseas, Miqueas, Isaías, Jeremías, todos ellos han hecho crítica de la sociedad de la forma tan absurda como iban llevando. En ese contexto, incluso en toda la Escritura, hasta en los sapienses con Siracides, también lo tenemos. Entonces, ¿cómo puede haber estado tanto tiempo descuidado estos tesoros y riquezas que está señalado en el propio catecismo y en la doctrina social de la Iglesia? Una vez te escuché en una charla que me encantó mucho, que hablaste de San Basilio y San Ambrosio, que ya habían marcado definitivamente esto. ¿Por qué? Porque de humanismo hablan hasta los comunistas, pero eso es puramente racional y es un humanismo materialista, es diferente al otro. ¿Qué nos puedes decir tú de los patrísticos? Bueno, ciertamente existe la doctrina social de la Iglesia en los padres de la Iglesia, porque como bien señala Juan Pablo II en la cita referida, es parte del depósito de fe desde el inicio. Basta leer la Escritura y ven cómo Pablo se preocupa, por ejemplo, por la situación de las viudas y de los huérfanos.
Pablo no se pierde simplemente en hablar de cuestiones teológicas generales o abstractas y punto, sino que también entra a temas tan prácticos como ver el bienestar de las viudas o de los huérfanos. Asimismo, el apóstol Santiago, en su carta, en el capítulo 5, habla en contra de aquellos que no pagan salarios dignos a sus obreros. Y así, a lo largo de los evangelios también encontramos distintas referencias a la cuestión social. Entonces, si esta preocupación por el bienestar de los pobres, por la situación social, por los deberes de los gobernantes y de los gobernados, de los cuales se habla en Romanos capítulo 13, por ejemplo, es parte del depósito de fe que evidenciaron los apóstoles, entonces los sucesores de los apóstoles, los padres de la iglesia, y los sucesores de los apóstoles, es decir, los distintos padres de la iglesia a lo largo de distintas generaciones, van a reflejar esto. Y efectivamente en los escritos patrísticos hallamos, por ejemplo, muy fuerte la noción de el destino universal de los bienes. Esto es, que Dios ha confiado la tierra al conjunto de los hombres y que por lo tanto la economía debe ser administrada de modo tal que no le falte nada de lo necesario a nadie. Esto no significa un sistema comunista, que los padres de la iglesia digan que hay un Estado que deba concentrar todo y administrar para la población de forma estatista. No. Ellos afirman el principio del destino universal de los bienes, pero lo vinculan en gran parte a las exigencias de la caridad, lo que es la dimensión social de la propiedad privada. Apelan a que cada uno de los cristianos tiene no solo el derecho o la posibilidad opcional de ver si hace o no hace caridad, sino un deber irrenunciable de hacer caridad. Así, por ejemplo, si uno tiene un abrigo que no usa y que está ahí guardado enmoheciéndose, está robando a los pobres. Es un principio presente en los padres de la iglesia. Que el que tiene más allá de lo necesario y tiene cosas guardadas que están estropeándose, eso está robándolo a los pobres. Y esa conciencia entonces en los padres de la iglesia sobre el destino universal de los bienes y la función social de la propiedad es muy fuerte. Das pie a que se comente en estos instantes por qué la teología de la liberación ha venido a confundir mucho lo que es una pureza de la doctrina social de la iglesia, porque abarca una integridad, primero lo espiritual y después la asistencia material, ¿no? Busca primero el reino de Dios, lo demás vendrá por añadidura. Pero la teología de la liberación más bien distorsionó, desnaturalizó, porque tomó conceptos materialistas y no desde la mirada de arriba para poder. No sé si tú lo entiendes también de esa forma en cuanto a la teología de la liberación, porque esto fue errada. Efectivamente, el problema de la teología de la liberación, sobre todo, es la pérdida de vista de la dimensión trascendente, tanto al principio como al final. Es decir, el cristiano, por supuesto que busca la solución de problemas sociales como las injusticias, el hambre, la pobreza, etc. Pero, punto 1, la motivación detrás de eso no es simplemente construir un sistema social equitativo o hacer una revolución comunista o algo por el estilo. O sea, la motivación del cristiano ahí es la caridad. Y la caridad no es simplemente un amor por los demás a un nivel humano. La caridad en la teología cristiana es un amor que Dios derrama en nuestros corazones. Viene por gracia, es algo sobrenatural. Como dice Romanos 5:5, el amor ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, mucha de la preocupación de la teología de la liberación hacia los pobres tiene que ver pues con un sentimiento humano que puede tener su aspecto bueno, pero tiene también sus limitaciones. Y el otro tema es pues que el fin último de la persona es la vida eterna. No, el fin último no se resuelve al 100% en esta vida. Esta vida es importante, esta vida es necesaria. De hecho, la vida eterna se juega en esta vida y por eso la doctrina social de la iglesia es importante, porque en la medida en que cumplamos o no nuestras responsabilidades
morales a nivel económico, sobre ellos seremos juzgados, claro que sí. Pero la persona humana no se reduce simplemente a tener la barriga llena. Teólogos de la liberación que son capaces de dar la vida y meterse guerrilleros para que personas tengan que comer, pero al mismo tiempo no les importa la Eucaristía, por ejemplo. No les importa proveerles del pan espiritual, del pan de vida. Estarían cayendo en aquello que Jesús reprendió en Juan capítulo 6. Cuando Jesús multiplicó los panes, mucha gente lo siguió y querían hacerlo rey porque le estaba solucionando sus necesidades materiales. Bajo la lógica de la teología de la liberación, Jesucristo debería haberse quedado ahí fundamentalmente, multiplicar panes porque resolvía necesidades materiales de los pobres, ¿no? Debería haberse quedado en ese nivel, pero no. Jesús más bien dijo, ustedes me buscan porque ustedes quieren que yo les llene la barriga, ¿no? O sea, ustedes quieren el pan material, pero yo soy el pan bajado del cielo. Y ahí Jesús, entonces, pasa a proponer la dimensión espiritual superior, más allá del simplemente comer un pan que uno lo come y después finalmente vuelve a tener hambre después y eventualmente también se muere. Y Jesús dice que no debemos trabajar por la comida que perece, sino por la de vida eterna. Entonces, cuando hay sacerdotes que han llegado a un punto de compromiso distorsionado con esta teología de la liberación, al punto que simplemente les importa luchar por el pan material para los pobres, y se olvidan de la dimensión fundamental a la que han sido llamados, que es procurar el pan espiritual, el sacramento de la Eucaristía, entonces han perdido totalmente de vista lo necesario, el orden de las cosas. Como bien usted citó, y con esto cierro, en Mateo 6:33 Jesús dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia y lo demás les será dado por añadidura. Una sociedad que busque primero a Cristo es una sociedad que va a tener justicia social a nivel económico también, sin necesidad de ningún materialismo. Y esa es una diferencia muy clara que incluso en la doctrina social, aquí viendo en el compendio, en el numeral 552, cuando habla del servicio a la persona humana, y cuando hablamos del servicio a la persona humana, significa que hay un desprendimiento de sí mismo por buscar beneficios de otra índole, y ya ingresamos nosotros al bien común. Pero dice aquí en un extracto, en este párrafo, la renovación interior del espíritu cristiano debe preceder el compromiso de mejorar la sociedad, según el espíritu de la Iglesia, afianzando la justicia y las caridades sociales. Esto es tomado de la 40ª ano de Pío XI. Para nosotros es muy importante porque es materia de diferentes debates, polémicas y hasta discordias, cuando, como decimos nosotros, primero el querigma, después la catequesis y la teología. Igual, primero no podemos hablar nosotros de satisfacer las necesidades de los más pobres si primero no hay un renovado interior que no sea indiferente a esas necesidades de los pobres. Y si nosotros no somos capaces de entender eso, entonces, ¿qué clase de católicos somos si hay una indiferencia al sufrimiento de la sociedad, al pie de la cruz? Una sociedad que está al pie de la cruz sufriendo caos, crisis, problemas de corrupción, inmoralidades, y todos se olvidan de lo que es satisfacer las necesidades. Entonces, te preguntaría por qué la visión económica de la doctrina social de la Iglesia satisface más las necesidades de los pobres que cualquier otro pensamiento o ideología de otro tipo o de otro modelo. La clave está en el concepto de hombre.
La doctrina social de la Iglesia enfoca mejor cómo constituir un sistema para satisfacer las genuinas necesidades de las personas y en particular de los pobres, porque ve al hombre completo. No ve al ser humano simplemente como pura materia o como simplemente una mascota que debe ser alimentado para que esté tranquilo o que se sienta bien, que muchas veces la lógica de las políticas asistencialistas, que ven a los pobres en lugar de como agentes que tienen capacidades y perspectivas y oportunidades y potencialidades. No, los ven simplemente como pacientes a los cuales hay que atender para tenerlos tranquilos, ¿no? Hay otras visiones también bajo las cuales los pobres pues son vistos como un estorbo que hay que eliminar o controlar, hacer que nazcan menos. Hay políticas, ¿no?, que quieren imponerse especialmente en los países más pobres para que no nazcan más pobres, en lugar de reducir el consumismo en los países ricos o la mala distribución de la riqueza, donde en los países ricos consumen muchísimo más que en los países pobres. No, lo que quieren hacer es que no nazca más gente en los países pobres. Es curioso, ¿no? En cambio, la doctrina social de la Iglesia, al tener una visión integral sobre el hombre, permite también comprender mejor la situación de los pobres. Así, por ejemplo, en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, en el numeral 182, leemos: el principio del destino universal de los bienes exige que se vele con particular solicitud por los pobres, por aquellos que se encuentran en situaciones de marginación y, en cualquier caso, por las personas cuyas condiciones de vida les impiden un crecimiento adecuado. A este propósito, se debe reafirmar con toda su fuerza la opción preferencial por los pobres. Esta es una opción o una forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia. Se refiere a la vida de cada cristiano, en cuanto imitador de la vida de Cristo, pero se aplica igualmente a nuestras responsabilidades sociales y, consiguientemente, a nuestro modo de vivir y a las decisiones que se deben tomar coherentemente sobre la propiedad y el uso de bienes. Entonces, nótese que cuando se habla de opción preferencial por los pobres, no se hace bajo la lógica de ninguna ideología marxista aquí, sino se dice desde la caridad cristiana, desde Cristo. O sea, la inspiración aquí es Mateo capítulo 25, donde Jesús, el día último, cuando vendrá a juzgarnos, nos va a preguntar en términos de cómo cumplimos nuestras responsabilidades económicas y sociales para con el hambriento, para con el sediento. Tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber, estuve forastero y me alojaste. Vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Pero también están los que no cumplan esos estándares de la caridad. Tuve hambre y no me diste comer, tuve sed y no me diste beber, estuve desnudo y no me vestiste. Id malditos al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles, dice Mateo 25:41. Entonces Jesucristo es pues sumamente claro en la importancia de esto, en la importancia de preocuparnos por los pobres y fijarnos en la situación de los pobres. Y a nivel individual y a nivel social tenemos que hacer algo. Ahora bien, como digo, la doctrina social de la Iglesia trata de ver la circunstancia completa y no ver al pobre simplemente como un mero paciente que hay que atender, sino es como un agente con potencialidades al cual hay que apoyar. En ese sentido, San Juan Pablo II, en la encíclica Centesimus Annus de 1991, numeral 48, dice: al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el Estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos, dominados por lógicas burocráticas más que por la preocupación de servir a los usuarios, con enorme crecimiento de los gastos. Entonces hay que tener cuidado con esos gobiernos que se llenan la boca hablando de los pobres, o esos partidos de izquierda, o esos políticos que dicen los pobres, los pobres, los pobres, pero a la hora de la hora no le importan los pobres, sino que simplemente es una excusa para establecer programas gigantes donde pongan mucha gente, sobre todo de sus amigos, a trabajar, y los pobres son simplemente un número. No se preocupan realmente por su bienestar, sino simplemente se trata de llenar informes, de llenar fichas, como dice Juan Pablo II, dominados por lógicas burocráticas, más que por la preocupación de servir. Entonces,
El servicio, la lógica de servir, ¿cómo vamos a servir a la sociedad y especialmente a los pobres de nuestra sociedad? Desde nuestra profesión, desde nuestras capacidades, y también cómo vamos a construir estructuras sociales que permitan que las familias pobres puedan estar suficientemente protegidas para tener un nivel mínimo decente de subsistencia. Son cuestiones que debemos plantearnos necesariamente, y la caridad cristiana entonces nos ayuda a que cuando nos preocupamos por los pobres nos preocupamos realmente por servirlos. En cambio, cuando son lógicas marxistas o lógicas contaminadas por marxismo tipo teología de la liberación, lo que termina pasando es que no hay un genuino amor por los pobres al fondo, sino es más que nada un odio por los ricos, o un odio contra el sistema, o una búsqueda de la revolución social. Y los pobres terminan siendo instrumentalizados como medios para simplemente confrontar a los ricos, o a la clase alta, o al capitalismo, o a tal o cual partido de derecha, y por lo tanto ese tipo de movimientos no sirve a los pobres, sino que se sirve de los pobres. En resumen, la doctrina social de la Iglesia, al surgir de la caridad, busca el auténtico servicio y el auténtico bienestar de los pobres en su dimensión integral, al contrario de las ideologizaciones de corte marxista y similares. Has tocado varios puntos bien interesantes que tienen que ver cómo los partidos políticos con líderes falsos, como lo acabas de decir, hablan, ofrecen mucho, pero al pobre ni siquiera lo incluye en las leyes del mercado. Y lo tienen porque no consumen, lo has dicho, no consumen, y efectivamente no hay que contabilizar, a ellos no lo tienen, y por eso es que esa preocupación es falsa, es hipócrita, porque no hay un sentido de amor verdaderamente por los pobres, como Jesús nos enseñaba, nos enseña y nos enseñará siempre. Cuando tú tocas los partidos de izquierda y derecha, porque la economía tiene un vínculo, un nexo directo con la política. La economía y la política es casi uno solo. Y si no se entiende, y ahora tú nos vas a dar esos marcos de entendimiento, yo te preguntaría, entre la izquierda, que ya sabemos quienes representan al comunismo, la derecha, el liberalismo, en los extremos en la que se han colocado, y ahora aparecen otros que hablan de centro izquierda, de centro derecha, pero Jesús no está ahí, ni en el centro siquiera. No se consideraría todo esto de que más bien hay un centro de lo alto, un centro de la altura, entre la izquierda y la derecha, y entre el propio centro terrenal, temporal, sin mayor visión, sin mayor entendimiento. ¿Considera que hay un centro de lo alto? Me parece que es una buena perspectiva, ¿no? Porque mucho estamos pensando en las discusiones políticas, nuestra sociedad nos lleva a pensar en una polarización meramente horizontal, la izquierda o la derecha, y nos ponen a elegir entre herejías económicas, entre ideologías que hacen daño al ser humano, o una izquierda marxista o una derecha liberal. Y uno dirá, bueno, el centro, pero en la práctica ese centro termina siendo como una combinación rara de un tanto de marxismo y un tanto de liberalismo. Entonces es como que un poco de veneno de un lado y un poco de veneno del otro, un poco del veneno rojo marxista y un poco del veneno amarillo del liberalismo, ¿no? Y sacan un color naranja, intermedio. Y no, tampoco esto funciona. Uno le puede meter un poquito más de rojo, entonces es un centro izquierda, o un poquito más de amarillo a ese color naranja y entonces es un centro derecha. Pero mientras estemos jugando dentro de esa polarización puramente horizontal, no salimos del problema. Como cristianos, lo que tenemos que hacer es tener una mirada vertical. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios que se hace hombre. De arriba viene abajo. Y al mismo tiempo, Jesucristo asciende a los cielos. De abajo vuelve arriba.
Entonces, la perspectiva que nosotros debemos tener como católicos es informarnos bien de la doctrina social de la Iglesia, bien de los principios morales, espirituales, y aplicarlos a las realidades concretas. Eso es ir de arriba hacia abajo. Y a esa aplicación a las realidades concretas debe ser conforme a los valores morales, espirituales de la doctrina social de la Iglesia y buenos principios económicos de cómo gestionar mejor las cosas. Y aquí uno tiene que ser pragmático, porque la economía es un asunto práctico. Ideologizaciones extremas como el marxismo de que hay que aumentar el tamaño del Estado por el sistema socialista, o el liberalismo de que siempre hay que reducir el tamaño del Estado, son ideologizaciones absurdas. En cada caso habrá que examinar en qué aspectos convendrá aumentar Estado, en qué aspectos convendrá disminuir Estado, en qué aspectos hay que poner más mercado, en qué aspectos hay que poner menos mercado, en qué aspectos hay que poner más regulaciones, en cuáles menos regulaciones. Entonces, ahí en lugar de dejarnos llevar por ideologías, tenemos que entrar al estudio en cada realidad, en la realidad peruana, colombiana, surcoreana, etcétera, lo que corresponda y convenga, pero con los principios firmes. Entonces así se va de arriba hacia abajo. Pero luego hay que ver cómo toda esa gestión económica la vamos a orientar hacia que las personas sean más virtuosas, más plenas, y en última instancia que puedan ir más hacia la plenitud de Cristo. Y eso es ir de abajo hacia arriba. En consecuencia, en lo que debemos centrarnos ya no es en si la izquierda, la derecha o el punto medio, sino en ir hacia arriba, tomarlo de arriba y traerlo aquí abajo, y lo de aquí abajo elevarlo hacia arriba. Muy bien. Otro aspecto que justamente no deja que se dé esa mirada es la existencia de una agenda internacional, que es la Agenda 2030. ¿De qué manera está bloqueando el desarrollo de esa mirada de lo alto, de esa mirada del centro? ¿Por qué a ellos les interesa más bien aniquilar la fe cristiana, poner pensamientos únicos y desnaturalizar todo lo que es una economía con justicia, con rostro humano verdadero? Porque no podemos nosotros considerar que nos impongan de afuera modelos económicos que viene a ser, como lo dice el Papa Francisco, un colonialismo, un imperialismo que nos está sujetando a nosotros a seguir esas consignas internacionales, descuidando que tenemos una singularidad
que tenemos nosotros una formación distinta, una tradición, una constitución, una soberanía totalmente distinta a todo lo que está viniendo desde afuera. Sí, efectivamente. A ver, en el caso de la Agenda 2030, cuando uno va, digamos, a lo que son los objetivos oficialmente publicados, en una, al menos primera revisión rápida, como que en general suena bien. O sea, por ejemplo, podemos leer objetivos como el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, reducción de desigualdades, industria, innovación e infraestructura, alianzas para lograr objetivos, paz, justicia e instituciones sólidas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno va y lee en general los objetivos, parece sonar bien. Pero el punto es que esto no es solo una proclama abstracta de objetivos, sino que hay toda una movilización empresarial, política, mediática, para impulsar esos objetivos, y esos objetivos se pueden enfocar de distinto modo y puede haber distintas herramientas también para buscar impulsarlos, o como también se podría decir, existe la letra pequeña. O sea, hay un contrato como que suena bien, pero después unos pies de página, una letra pequeña que hay que leer con cuidado. Entonces lo que yo diría es que en primera instancia, pues ¿quién va a estar en contra de un objetivo como, no sé, hambre cero, ¿no? Que no haya personas que pasen hambre en nuestro mundo, el objetivo del desarrollo sostenible número 2. Pero ya cuando se va a las instituciones concretas, los medios concretos, los planes concretos o las ideologías concretas, ahí uno se encuentra con dificultades. Por ejemplo, la Agenda 2030 no dice explícitamente sus objetivos en un tema, no sé, del aborto. No lo dice explícitamente, pero dentro de las instituciones en la ONU, pues hay instancias que promueven la esterilización, por ejemplo, o la legalización del aborto, especialmente en países del tercer mundo. O sea, pareciera que un método para poner fin a la pobreza sería poner fin a los pobres, que esterilizar a las mujeres pobres, que no nazcan más niños en situación de pobreza. Eso es un poco curioso, ¿no? Y con respecto a lo que mencionaba del Papa Francisco, sí, él ha alzado su voz también sobre cierto tipo de dificultades que se pueden generar con este tipo de acuerdos o agendas internacionales, que es que se vulnere la soberanía nacional. O sea, que a fuerza se quiera imponer por sobre la voluntad de los pueblos una visión que les es extraña, que les es exógena o que les es contraria a sus valores. En concreto, el Papa Francisco, en su encíclica Fratelli Tutti de 2020, en el numeral 173, dice, abro cita: en esta línea, recuerdo que es necesaria una reforma tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la arquitectura económica y financiera internacional, para que sea una concreción real al concepto de familia-naciones. Sin duda, esto supone límites jurídicos precisos que eviten que se trate de una autoridad cooptada por unos pocos países y que a su vez impidan imposiciones culturales o el menoscabo de las libertades básicas de las naciones más débiles a causa de diferencias ideológicas. Entonces tenemos que protegernos del peligro de que una institución que se llama internacional y que plantea objetivos internacionales, en la práctica está muy influida o cooptada por un grupo de 5 o 7 naciones. Y que incluso de esas 5 o 7 naciones haya una o dos que sean muy predominantes según sus propios intereses y su propia agenda ideológica. Pero esta institución llamada internacional quiere eventualmente influir o hasta eventualmente imponer o presionar mediante ciertos mecanismos para que cada uno de los países, inclusive el más chiquito, tenga que ajustarse. Entonces, y con esto cierro, hay el peligro, como señala bien el Papa Francisco, de que a veces estas instituciones que se llaman internacionales estén reflejando los intereses o ideologías o agendas solo de unos pocos países y se quiere imponer sobre los países más pequeños, en contra de su cultura, de sus valores, de su ideología, de su idiosincrasia, etc. Eso es lo que hay que tener cuidado. Sí, como lo has dicho, a veces tiene un dulcecito cuando uno ve los objetivos, 17 objetivos y 169 metas las que tiene ahora, pero eso viene de atrás.
la ONU es la que había organizado en un principio los 7 objetivos mundiales para el milenio y quedó roto, quedó quebrado justamente con la caída económica en 2007-2008 a nivel mundial y se rompió y no cumplieron esos objetivos. Ahora, con esta Agenda 2030, tampoco no están cumpliendo muchos objetivos porque con la pandemia se quebró. No es porque, te pregunto, no hay una mano divina que impide y bloquea y les deja siempre quebrado todos sus proyectos e intenciones, porque esta agenda que ha creado ideología lo introduce en varios sectores del saber humano. Y por eso es necesario que cuando se hable de la ideología o cuando se hable de la doctrina social de la Iglesia, tener a Cristo, como lo has dicho, como centro de nuestras vidas, pero con todos los saberes que existen, donde está la presencia de Jesús. La antropología, la psicología, la sociología, la política, lo social, lo económico, todo tiene que estar ahí para poder contrarrestar esta penetración externa que viene a través de la Agenda 2030, que muchos no se han dado cuenta y no perciben dónde está el veneno de todo esto. Yo te preguntaría, como consecuencia de lo que estamos hablando, yo recuerdo un discurso de Juan Pablo II en la UNESCO, ¿no? Tú debes de tenerlo más fresco, en la cual decía que el hombre, el laico, el católico, debe estar bien formado como persona integral para poder conocer no solamente las necesidades de las personas individuales, sino la de los pueblos. Y eso lo dijo, no recuerdo si fue en 1980 en la UNESCO, en un discurso. ¿Y eso qué implica? Que para nosotros en estos tiempos se está descuidando lo que ha dicho también el Papa Francisco. Quiero una iglesia de salida, no que esté en 4 paredes, no que esté ahí encapsulado, de salida, que vea cómo está la vida social, cómo anticristianamente se están manejando las cosas. Por eso es la importancia de que todo laico católico tenga ese compromiso de salir al frente y no dejar abandonado a que ocupen posiciones extrañas o pensamientos extraños todo lo que es la riqueza y tesoro nuestro de nuestra Iglesia Católica. No sé si recuerdas tú ese discurso que dio Juan Pablo II en la UNESCO, 1980 me parece, en que habló muy claro, ¿debemos o no debemos formarnos integralmente para todo este acontecer de enfrentamiento y no dejarnos avasallar ni que se pierda nuestra fe en nuestra patria sobre todo, ¿no? Sí, efectivamente, Juan Pablo II siempre ha sido muy enfático en este asunto de la realidad integral del hombre. Precisamente por eso él ha cuestionado la ideología marxista, pues calificándola de lo que es de materialista, en el sentido de que reduce al hombre a un ser productor, por ejemplo, ¿no? Simplemente un ser que es casi pues un engranaje del sistema de producción, un engranaje de la historia o un engranaje del aparato estatal o del aparato social, termina diluyendo o negando la individualidad y el carácter trascendente espiritual del hombre, el comunismo marxista. Y Juan Pablo II se opone porque dice que es una herejía antropológica. Juan Pablo II notaba que las herejías de los primeros siglos eran cristológicas, pero que hoy en día están comenzando a surgir muchas herejías antropológicas, en el sentido de que niegan la verdad sobre el hombre, y el comunismo es una herejía antropológica porque no ve al hombre integral. Pero las mismas críticas también hace al capitalismo liberal,
y enfatiza mucho que en el capitalismo liberal también se cae en una visión materialista, no un materialismo filosófico necesariamente ateo al estilo marxista, pero sí una suerte de ateísmo práctico, porque en gran parte se vive en el capitalismo como si Dios no existiese. No es que a nivel teórico se niegue la existencia de Dios, así como en la Unión Soviética el Estado era ateo y todo eso, no hay una negación explícita. Pero en la práctica, la forma en que se compra, se vende, se transa, se hace publicidad sin mayores límites morales, es como que Dios no existiera en la práctica. Y San Juan Pablo II ha enfatizado también que en el sistema capitalista que aparentemente ha triunfado sobre la caída del comunismo, en realidad no hay una comprensión suficiente del carácter integral de la persona humana, sino que se nos ve fundamentalmente como consumidores, como seres hechos para consumir en una sociedad de mercado donde tenemos que buscar lo fácil, lo placentero, lo rápido y punto, ¿no? Por otra parte, me pareció muy bueno ese apunte que hizo en torno a la cuestión de que los católicos debemos entrar en aquellos espacios de la vida social donde las cosas se hacen, pues, ¿no? Porque muchas veces los católicos han reducido su responsabilidad política a ver si van a votar por tal candidato marxista rojo o por tal candidato liberal amarillo. Entonces, van a la lógica del mal menor. Y dicen, bueno, vamos a ver, este es el mal menor. Y se reducen a apoyar al que ven como el mal menor. Y así, elección tras elección tras elección, ven los candidatos, dicen, todos son corruptos, todos son mentirosos, pero bueno, este parece como el mal menor, lo apoyamos. Esos católicos lo que están haciendo es continuamente apoyar el mal. Apoyan el mal, que sea mal menor, ok, pero sigue siendo el mal, y no luchan por construir el bien, porque ellos no se preocupan de ellos mismos formar partidos políticos conforme a los principios católicos, o que haya en los tribunales constitucionales, que haya en el parlamento, en los ministerios, buenos católicos, con los valores católicos, que hagan las cosas muy bien, de forma muy eficiente, muy excelente por el bien de la sociedad. Pero no, o sea, parece que los católicos, su responsabilidad política es simplemente ver por quién van a votar, cuál va a ser el mal menor que van a elegir. Entonces viven apoyando el mal, por más que tenga el apellido de menor, mal menor, en lugar de luchar por el bien y comenzar a formarse y posicionarse para ocupar espacios en la sociedad donde se puede hacer el bien en la economía, en la política, en el derecho, etc. ¿No crees que eso se debe porque no hay motivaciones dentro de nuestra iglesia, específicamente de nuestros pastores? Por el contrario, desaniman a los que quieren participar en política, diciéndole que ¿para qué se van a meter eso? Nadie va a cambiar las estructuras sociales, preocúpense más bien en convertirse. Eso está bien, pero si justamente la doctrina social de la iglesia nos pide primero una renovación interior para pensar en modificar, hay que derribar para construir y para edificar. Entonces, esas estructuras sociales que hoy tenemos, pues hay que buscar la manera de renovarlo. Y para la doctrina social de la iglesia no ha habido pues un implemento en la práctica, un gobierno que pueda cristalizar todo eso, ¿no? Porque nadie se habla de eso. Entonces, me parece a mí que falta motivación. ¿Cómo consideras tú ese aspecto? Lamentablemente, por gran parte de los sacerdotes hoy en día, la doctrina social de la iglesia es ignorada. Y en consecuencia, como no se tiene ese marco de referencia, pues claro, se ve la política y la economía simplemente como un mundo que es exógeno a la vida de fe. Como que te dicen, preocúpate en vivir tu fe, no te metas en cosas de economía, política, sociedad, derecho, preocúpate en vivir tu fe. Y si estuviesen más comprometidos y conocieran más la doctrina social de la iglesia, se darían claramente cuenta que eso es una contradicción, porque el comprometerse profundamente con la fe de uno, como uno es un ser social, va a implicar las consecuencias sociales del compromiso con la fe. Yo tengo un compromiso con mi fe, un compromiso individual, pero ese compromiso individual tiene ineludiblemente implicancias sociales, económicas, políticas, jurídicas. Hay cosas que necesariamente fluyen. ¿Por qué partidos puedo votar o no votar? ¿A quién puedo apoyar o no apoyar? ¿En qué
causas puedo o debo donar dinero, en cuáles no, qué tipo de acciones empresariales puedo apoyar o promover, a cuáles me debo oponer, qué tipo de leyes debo apoyar, cuáles no, etcétera. Entonces, se ha perdido mucho la dimensión social del Evangelio, ¿no? Y como he leído al comienzo, lo que decía Juan Pablo II en la Laborem Exercens es que la doctrina social de la Iglesia es parte integrante misma del depósito de fe cristiana desde sus principios, pasando por los padres de la Iglesia, los pensadores medievales, escolásticos, la escuela de Salamanca, y lo que va a ser pues la tradición de los papas con sus encíclicas sociales y todo ello. Entonces es algo transversal, ¿no? Pero parece que la luz de Cristo se la quiere ocultar nomás para que esté en unos espacios muy controlables, muy concretos, muy circunscritos, y no se quiere que ilumine todo. Pero más allá de la opinión de tal o cual sacerdote particular, o sea, lo que nosotros tenemos es un magisterio donde la doctrina social de la Iglesia nunca ha dicho: basta con que se preocupen ustedes solo por convertirse y salvarse su alma individualmente y la cuestión social no importa. Eso no dice ningún documento magisterial. Si algún sacerdote lo dice, lo dirá en contra del espíritu del magisterio, porque el magisterio más bien nos llama a preocuparnos y ocuparnos de estas dimensiones sociales. Dante, entre los modelos económicos existentes, sé que siempre has tenido esa posición de que con la doctrina social de la Iglesia es la que mejor satisface las necesidades de los pobres, mientras los otros modelos no son prácticos por culpa de ellos mismos, del líder, por culpa del pensamiento mundano, por culpa del poder, del reconocimiento, y están buscando esos aspectos personales que el bien común, las personas que necesitan ser atendidas, ser asistidas, y en una muestra verdaderamente de desinterés, el servicio para ellos. ¿Cómo lo ves tú desde este punto de vista? Si esos modelos fracasan, están fracasados o nos siguen mintiendo, nos siguen engañando. Lo que tenemos en esos modelos, ¿no?, son lo que en la doctrina social de la Iglesia ha venido a llamarse estructuras de pecado. Para enmarcar esto, cito lo que dice el Pontificio Consejo Cor Unum en el documento El hambre en el mundo, un reto para todos, el desarrollo solidario. En el numeral 25 dice, cito: el desconocimiento del bien común corre parejo con la persecución exclusiva y a veces exacerbada de bienes particulares como el dinero, el poder y la fama, considerados como absolutos y buscados por sí mismos, es decir, como ídolos. Te paro la cita ahí. Lo que tenemos en los distintos modelos económicos son idolatrías. Idolatría del dinero, idolatría del placer, idolatría de la imagen, se ve en gran parte de economías capitalistas. Y en economías de corte socialista hay la idolatría de algún líder político, la idolatría de alguna revolución, de algún sistema que se promete a futuro, que hay que soportar la pobreza y opresión del presente porque a futuro es que va a llegar el buen sistema, etcétera, etcétera. Pero al final es una idolatría también, ¿no? Sigo citando. Así es como nacen las estructuras de pecado, conjunto de lugares y circunstancias caracterizados por costumbres perversas, que hacen que todo recién llegado, para no adquirirlas, se vea obligado a dar pruebas de heroísmo. Entonces, las estructuras de pecado son estructuras en las cuales, para no pecar, uno como que tiene que hacer algo heroico. Por poner un ejemplo. Pensemos en el tema de la moral sexual. Ya. Supongamos un joven que quiera mantener la castidad, la pureza de su cuerpo, de su vista, de su mente, todo eso. Ya, supongamos. Quiere mantener la virtud de la castidad. Hace varias décadas, pensemos en la década de 1950, ya. Que ese joven pueda acceder a material pornográfico, por ejemplo, era bien complicado. O sea,
poder acceder a ese tipo de material era como encontrar una revista oculta del amigo del tío de no sé qué en el ático de no sé dónde, oculto detrás de una caja de no sé cuántos, etc. Entonces, tenemos una situación distinta hoy en día. Hoy en día tenemos niños de 8 años a los cuales le dan un teléfono móvil con acceso a internet y sin ninguna restricción o filtro. Y ni siquiera ellos tienen que buscar cosas indebidas. Basta que estén usando su teléfono con internet para que eventualmente les salgan publicidades, para que les salgan links, llamadas, todo tipo de cosas, ¿no? Que si das clic acá, si das clic allá, etcétera. La publicidad misma que podemos ver es casi semipornográfica. Y gran parte de lo que uno puede ver en los puestos de periódico o en programas de espectáculos que se dan en horario familiar como mediodía, en particular en nuestro país, deja mucho que desear en ese aspecto. Entonces, vuelvo a la premisa. Una cosa es un joven queriendo mantener la castidad en 1950, que tampoco fue que fuese la mejor época, pero no quiero poner un ejemplo tan lejano. Una cosa es un joven queriendo mantener la castidad en una situación social, por ejemplo, peruana de 1950, y otra cosa, un joven hoy en día. Hoy en día tenemos una estructura de pecado que hace muy difícil esto, y si alguien quiere mantener ese valor va a tener que ser un héroe, va a tener que pasar por sobre todas las influencias sociales. Pues bien, en el sistema que tenemos, en el modelo económico que tenemos, se exacerba el egoísmo, el consumismo, el materialismo, y en consecuencia, para que una persona no se deje arrastrar por eso, tiene en cierto modo que ser un héroe, ayudado por la gracia. Y esto significa que es una estructura de pecado, porque uno no puede vivir normalmente y no caer en esos pecados, sino uno va a tener que vivir extraordinariamente para no caer en esos pecados, porque ya la estructura social lo trae como algo normalizado. Eso dentro de la economía, el justo precio, porque las libertades del mercado dejen flotar al libre mercado y todo, y vemos cómo se juega también con la usura contra los pobres, porque no son sujetos de crédito, y para ser sujetos de crédito te cargan los intereses financieros mucho más fuertes que el gran empresario o hasta mediano empresario, porque no hay riesgos para ellos. Entonces, la usura, que siempre ha estado censurada por nuestra iglesia desde los tiempos remotos, hasta hoy día se ha acentuado mucho más. ¿De qué manera no hay esa justicia para que sean atendidos todos en una misma proporción? Y ahí nadie se habla de esa desigualdad, nadie se habla de esa discriminación, y la mayoría, el grueso de la población peruana no es sujeto de crédito. Falta creatividad en los economistas para poder abarcar todos esos aspectos. Falta acciones técnicas importantísimas para salirnos de esos marcos teóricos que ya conocemos todos nosotros y que nos llevan siempre al fracaso, a la explotación, al abuso y a la desigualdad social sobre todo. ¿Qué puedes decir sobre eso? Efectivamente, en nuestro sistema económico actual tenemos una hipertrofia de lo financiero. O sea, en el mundo de las finanzas hay gente que hace mucho dinero y que no producen valor. O sea, no están produciendo bienes reales en favor de la sociedad, sino simplemente están jugando con las distintas tasas de interés, tipos de cambio, monedas o fluctuaciones para arriba o para abajo del valor de ciertos activos, y se enriquecen, ok. Pero al mismo tiempo, ese sistema financiero termina generando efectos sobre la gente de a pie que sí produce bienes reales y que necesita de bienes reales. A lo que voy es a que, como decía este gran autor peruano Osvaldo Rivero en su libro El mito del desarrollo, el sistema financiero internacional es una suerte de casino global, un casino en que se está jugando. Pero hay una diferencia importante con un casino. Si yo soy un vicioso, un ludópata, y voy a jugarme mi dinero en el casino, ¿quién se va a perjudicar? A lo más, yo. En extremo, mi familia.
pero yo no voy a destruir, por ejemplo, la economía de mi vecino. No voy a destruir la economía de la persona que vive en Tacna, una provincia de Perú, ¿no? O no voy a destruir la economía del habitante chileno, que es otro país. Pero en este casino financiero internacional, estos agentes se apropian privadamente de sus ganancias, pero cuando generan inestabilidades que llevan a pérdidas, esas pérdidas perjudican también a la sociedad. Los que juegan en un casino a lo más se arruinan a sí mismos y en extremo a sus familias, pero no a la sociedad circundante. En cambio, en el casino financiero global, como quedó sobre todo en evidencia con la gran recesión del año 2009, sobrevenida por la crisis financiera de 2008, sucede que sí se generan efectos sobre la sociedad. En consecuencia, una medida que podría y debería tomarse sería poner impuestos a este tipo de transacciones financieras. La cantidad de dinero que se mueve en el sistema financiero internacional y donde muchos sacan ganancias, como digo, sin producir propiamente valor, es gigante. Si se pusiera un impuesto de 1% a esas transacciones financieras, de 1%, y con eso se hiciese un fondo para combatir el hambre en el mundo, eso haría un cambio gigante. Más que Agenda 2030 y tantos objetivos y discursitos e ideologías, a ver por qué no se meten a poner un impuesto de 1%. No he visto que se hable fuertemente sobre las necesarias regulaciones al sistema financiero internacional en este tipo de agendas, porque ahí sí se choca con los intereses de los grandes. O, por ejemplo, la obsolescencia artificial. Empresas tecnológicas, las de las laptops, las de los automóviles, las de los teléfonos móviles, sobre todo las de los celulares, programan los dispositivos para que artificialmente fallen en periodos más o menos cortos, tengamos que descartarlos y comprar algo nuevo. Esa basura tecnológica significa una carga ecológica enorme, pero estas agendas con estos temas ecologistas nos piden a nosotros que nos restringamos en muchas cosas, pero no se meten con los intereses de grandes empresas que generan obsolescencia artificial, cuya basura tecnológica de los dispositivos significa una carga ecológica extremadamente fuerte. Nos piden a nosotros que no usemos bolsas de plástico, ¿no? en los supermercados por conciencia ecológica, y hasta nos cobran por las bolsas de plástico, pero no son capaces de poner una regulación fuerte contra este tema de la obsolescencia artificial, por ejemplo. Entonces, ciertamente se ve una sociedad desequilibrada o irracional a este respecto a nivel global. Bueno, hay muchas preguntas que se van a quedar en el tintero, pero quisiera terminar con esto, la última pregunta. Y sería la siguiente. ¿Qué nos puede decir la doctrina social de la Iglesia en la familia? ¿De qué manera nosotros podemos considerar que la doctrina social de la Iglesia está preocupada también en atender las necesidades de la familia? ¿Cómo puede ver ese vínculo tan especial, tan importante, como siempre lo hemos establecido, Dios, patria y familia? En este caso, ¿cómo la economía podría estar al servicio de la familia? Muy buen punto para cerrar el tema de la familia. Algo interesante que se ve en la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, que se considera como el primer documento oficial de doctrina social de la Iglesia, es de 1891 el documento, es que las ideologías de la época, el comunismo marxista y el liberalismo, veían al hombre fundamentalmente en términos de individuo. El capitalismo ve al hombre como el individuo, productor, consumidor, el que libremente elige, etc. La elección individual. Y en el caso del comunismo, pues ve al individuo, pero en términos de construcción social, ¿no? Como parte de la sociedad o como engranaje de lo social. En cambio, León XIII enfoca la doctrina social de la Iglesia no hablando sobre el individuo, no sobre la persona individual, sino de la familia. Habla sobre el bienestar de la familia, lo necesario para la familia,
del obrero, por ejemplo. No habla simplemente de las reivindicaciones sociales del obrero, las necesidades del obrero, sino cuando se preocupa por el obrero, se preocupa por la familia del obrero. A mí me ha gustado mucho y me ha impactado eso, porque yo como economista, pues leo muchas posturas, muchas propuestas y todo eso, y los planes económicos o los sistemas económicos te hablan mucho de los individuos o de clases sociales o de sociedad, pero casi nunca de familia, que es lo más real y concreto que tenemos. En cambio, la doctrina social de la Iglesia, en esa encíclica te habla mucho de familia. Y miren esta maravilla del Catecismo de la Iglesia Católica, que en el numeral 2211 dice: la comunidad política tiene el deber de honrar a la familia, asistirla y asegurarle especialmente, paso a citar la lista que el Catecismo de la Iglesia Católica dice que se debe procurar a nivel social para las familias. Cito: la libertad de fundar un hogar, de tener hijos y de educarlos de acuerdo con sus propias convicciones morales y religiosas. Freno la cita ahí. O sea, estados que quieran imponer una ideología particular a los hijos de las familias están atentando contra este punto. Sigo. La protección de la estabilidad del vínculo conyugal y de la institución familiar. La libertad de profesar su fe, transmitirla, educar a sus hijos en ella con los medios y las instituciones necesarias. El derecho a la propiedad privada, a la libertad de iniciativa, a tener trabajo, una vivienda, el derecho a emigrar. Conforme a las instituciones del país, el derecho a la atención médica, a la asistencia a las personas de edad, a los subsidios familiares. La protección de la seguridad y la higiene, especialmente por lo que refiere a peligros como la droga, la pornografía, el alcoholismo, etc. O sea, estos liberales, por ejemplo, hay algunos liberales que dicen, que hay un libre mercado de pornografía, que hay un libre mercado de drogas. Con el libre mercado esto simplemente el que quiera le entra, el que no quiere no le entra y punto. Que hay un libre mercado. No pueden pretender estar en línea con los valores católicos. No se pretendan liberales católicos coherentes, ¿no? Por otra parte, el catecismo nos está hablando sobre los subsidios también. Entonces, esos que quieran eliminar absolutamente todo subsidio, eso no es conforme a la doctrina social de la Iglesia. Se puede entender que puede haber subsidios mal hechos, mal puestos, mal gestionados, sí, ok. Así como puede haber ciertos impuestos exagerados o injustos. Pero la realidad misma de que deba haber ciertos subsidios o ciertos impuestos, eso no es negado por la doctrina social. Último dice, la libertad para formar asociaciones con otras familias, de estar así representadas ante las autoridades civiles. Asimismo, tenemos que la doctrina social de la Iglesia se fija también en este aspecto de lo que es la salvaguarda económica de lo mínimo que debería tener la familia, ¿no? O sea, la familia debe contar con unos medios de subsistencia básicos que permitan a las familias subsistir bien, ¿no? Que permitan a las familias vivir dignamente. Y en ese sentido, quiero citar un numeral del Compendio Social de la Iglesia. El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, que en el numeral 50 dice: para tutelar esta relación entre familia y trabajo, un elemento importante que se ha de apreciar y salvaguardar es el salario familiar, es decir, un salario suficiente que permita mantener y vivir dignamente a la familia. Este salario debe permitir un cierto ahorro que favorezca la adquisición de alguna forma de propiedad, como garantía de libertad. El derecho a la propiedad se encuentra estrechamente ligado a la existencia de la familia, que se protege las necesidades gracias también al ahorro y a la creación de una propiedad familiar. Diversas pueden ser las formas de llevar a cabo a efecto el salario familiar. Contribuyen a determinarlo algunas medidas sociales importantes, como los subsidios familiares y otras prestaciones por las personas a cargo, así como la remuneración del trabajo en el hogar de uno de los padres. Entonces, nótese, o sea, hasta se preocupa la doctrina social de la Iglesia de que pueda haber quien se encargue de los niños y que pueda tener algún tipo de remuneración.
Por ejemplo, sin necesidad de establecer una revolución comunista o poner 80.000 impuestos a todas las personas, con un impuesto de 1% a las transacciones financieras, créanme que habría fondos suficientes para al menos poder implementar buenos sistemas de seguridad familiar a un nivel básico, aunque sea. En consecuencia, las propuestas de la doctrina social de la Iglesia tienen una dimensión práctica que es realizable, pero falta la voluntad política, falta la caridad, falta el amor. No es que sean técnicamente imposibles, es que falta el conocimiento y falta el compromiso. Y bueno, queremos contribuir, ¿no?, a que se difunda este conocimiento para que, por la gracia de Dios, más gente se comprometa. Bueno, se podría hablar tanto de la economía familiar, la economía de bolsillo, pero el tiempo nos ha ganado y solamente te vamos a comprometer para que en otra oportunidad vamos a seguir hablando de estos temas ya más práctico, porque la gente quiere entender también si puede existir, como lo acaba de decir, un gobierno con esa voluntad de dar servicio a los demás, que es el bien común, y satisfacer las necesidades de los más pobres. Te agradecemos bastante, Dante. Nos enriquecemos cada vez más con todo tu conocimiento que tienes sobre estas materias y sobre todo que estás ayudando mucho a reafirmar la fe y a buscar esos caminos que nos llevan a la rectitud, a la justicia y al derecho. Gracias, Dante, y será hasta otra oportunidad. Hasta otra, muchas gracias.